Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos, el podcast oficial de Zoom F7. Mi nombre es Miguel Portal y esta semana me acompaña Denis Sensei. ¿Cómo estás, Denis Sensei? Bien, me siento un poco solita de que la mesita no esté tan llena como en otras ocasiones, pero sacaremos la casta, amigos, sacaremos la casta de estar acá. Nos vamos a poner la playera en esta ocasión y es que sí, nuestra compañera Diana anda un poquito malita, así que le enviamos mucho cariño desde aquí hasta su casa Saludos. para que se mejore pronto. De cualquier forma, pues la tenemos en espíritu, ¿no? Está aquí su alma y esencia. También el Exacto. señor productor Gerardo Herrera está detrás de cámaras manejando todo este despapalle. Sé que lo extrañan mucho, pero ahorita quiere explorar otros rubros de la producción y bueno, está Quiere muy estar súper al pendiente de la producción, ¿no? así Para que sea es, esto de calidad. en efectivo. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos directamente a la Ay, ¿por qué no saludas a Vic? También está Es acá. verdad, perdón, es que vi que estaba en un rincón muy oscuro y no se distinguía. No, no es cierto, mi querido Vic. Y Vic checando todo con cámara. Vic también anda ahí como asistente de producción, anda checando todo este despapalle, que funcione bien, que corra como debe de fluir. Pero bueno, Exacto. ahora sí, sin más preámbulos, no te sientas mal, Vic, perdóname. Vamos a la cortinilla de noticiones. Un buen cinéfilo mamador está informado y actualizado. Noticias. Y así es, un buen cinéfilo mamador debe de estar informado y actualizado. Y esta semana la verdad es que no hubo como noticias tan jugosas, ¿no? Sí, tan Ya no. pesadas, tan... Bueno, igual y con la que vamos a empezar sí estuvo por todos lados. Sí, esa fue como la que la rompió, ¿no? Y estoy hablando obviamente de la demanda de Brad Pitt con Angelina Jolie. No, no es cierto, por eso nos dicen el TV y Notas Sí. del cine. No, es la secuela de El Guasas, ¿no? El El Bromas. Bromitas, así es, el Bailes El Locos. Bromas 2. El Bromas 2, en efecto. De la misma manera con Todd Phillips, director, y Joaquín Phoenix como el protagonista. No se ha dicho mucho realmente, ¿no? O sea, apenas es como que la noticia la rompió porque pues la mostró en su Instagram Todd Phillips, ¿no? Con el título en francés de Historia de dos locuras, ¿no? Un síndrome Sí, raro, pero en François como un Truffaut. delirio entre dos, Delirio entre dos. algo así, como que afecta a dos personas. Mira, no vamos a intentar pronunciarlo en No, francés no, porque no, no. hacemos... El ridículo aquí. Ajá, hacemos el ridículo, exactamente. Pero pues me llama la atención que pues es una película muy, muy alabada, ¿no? En diferentes círculos, ¿no? Incluso Sí. aquí se le dedicó podcast, Claro, videoensayo. O sea, claro. fue material de análisis y discusión, mi querida Sí. Deni. Es que como que fue algo que se distinguía de las otras producciones que tengan que ver con superhéroes. Ya sé que él no es un Ujú. superhéroe, pero está dentro de este universo, que traía como una propuesta distinta a la de Marvel, ¿no? O sea, como dejar de lado como este ambiente familiar y hasta a veces infantil que puede tener Marvel y pues irse como por otros lados un poquito más oscuros, más dramáticos, por así decirlo, y creo que eso fue lo que distinguió y que hizo que se sonara mucho, ¿no? Además, la actuación de Joaquín Phoenix, que era imposible que hicieran una segunda parte si él no decía, así va, estoy arriba, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que sí tenían el guión y lo hizo Todd Phillips con Scott Silver, Así como en la primera, exacto. exactamente. Y yo creo que no se hubieran aventado a decir, sí, vamos a sacar la 2, si no hubiera estado ya a bordo Joaquín Phoenix, porque la película, al final de cuentas, también recayó mucho en la actuación de este actor. Ganó el Oscar, o sea, como que le dio ese prestigio de alguna forma, ¿no? Para incrustarse en otras esferas de lo cinematográfico. Y ahora la pregunta es, pues, ¿qué van a explorar teniendo a un personaje que ya lo desarrollaron como en su origen? Su primera Y parte. necesitamos una contraparte, ¿no? Ujú. Yo sí creo que es necesario ya sea vincularlo con una figura heroica. No voy a decir que Batman, pero sí debe haber alguna figura heroica que le cree contrapeso, porque quedarnos únicamente con el Joker ya no es suficiente, porque eso fue lo que exploraron en la primera. Entonces, la segunda, a fuerza, debe haber otra figura. O sea, es bien curioso porque ya se va a entrar totalmente al terreno de las especulaciones, ¿no? O sea, así como en las películas de Marvel van a decir, ay, es que probablemente va a estar Va a ser esto, va a ser Harley Quinn y aquello, ajá. y ya empezaron, ¿no? La Sí, banda ya sí, sí. empezó. Pero pues sí, sin duda alguna, es de hecho interesante si van a querer, yo lo pienso en ese sentido, vincularlo con
con un Batman porque es un Joker de la mediana edad, ¿no? Y aquí pues es un Bruce Wayne muy chiquito. Sí, no se puede. Tal vez ya será hasta en una cuarta, ¿no? Donde veamos como esa gran pelea esperada y ya él esté pues en el hospital geriátrico, ¿no? Sí. Y escapando con su silla de ruedas y de no me vas a atrapar. Puede ser. Va a ser interesante verlo. Pero bueno, hay una segunda noticia Sí, muy triste, ¿no? ay, qué tristeza. Que derramamos lágrimas toda esta La semana. verdad, sí. Y es que cancelan Midnight Gospel. Todo fue a través de un Twitter que sacó el co-creador, el podcastero Duncan Trussell, que fue con un tweet, la verdad, un poco extraño. Al principio, Exacto. igual y me falta barrio gringo y por eso no entendí como su modismo ahí, pero al final de cuentas hablaba de el proyecto está muerto, ¿no? Y a diferencia del Vic, este proyecto sí mere. Y ahí es donde, pues, una verdadera lástima, porque yo creo que es un gran proyecto, honestamente. Y él mismo lo decía, ¿no? Le agradece mucho a Netflix que se hayan arriesgado con una propuesta así, con un proyecto que pues es completamente nuevo o con un formato que sí llegó a impactar a los que lo vimos y las vimos. Y creo que ahí es donde empieza la nostalgia. No, ya ni es nostalgia, empieza la tristeza, pues, ¿no? Sí, es que es una serie que la verdad todavía daba para más, ¿no? O sea, el podcast que tiene Duncan de La Hora Familiar, ¿no? Con Duncan Trussell, es pues súper extenso, ¿no? O sea, son podcasts larguísimos de entrevistas, de conversaciones, no más que nada charlas, con personalidades de todo tipo, ¿no? Y pues sí suelen darse como conversaciones muy, muy interesantes. Y es justo como algo muy triste, porque la verdad es que ese estilo de Pendleton Ward, ¿no? O sea, animado, Claro. súper psicodélico, o sea, embonaba bien y también hacía como demasiado ruido como para que uno se obligara a verlo varias veces, ¿no? O sea, Sí, exacto. Creo que también era una sorpresa que fuera una serie que recibió bien la crítica, recibió bien el público, pero que para algunas personas pensaban que igual y no era tan rentable porque las temáticas que abordaban podían ser de nicho, exacto. ¿no? Entonces sí creo que lo que le hacía una buena propuesta era esa combinación tan interesante de las conversaciones del podcast con toda esta propuesta visual que justo lo que mencionas, te daba la oportunidad de verlo una y otra vez y otra vez. A mí me pasó con el episodio número 5, que es mi favorito. Si quieren aventarse un trip intenso, véanlo varias veces seguidas porque hay mucha tela de donde cortar para ese episodio. Y en diferentes niveles su análisis. Tremendo. Y bueno, ya nada más para cerrar con una noticia un tanto esperanzadora, se va a hacer una adaptación de la obra de 20 historias de Junji Ito, ¿no? Mangaka japonés icónico, ¿no? Del terror, muy Lovecraftiano, pero también como con mucha exploración hacia ciertas particularidades del body horror, ¿no? Es sinceramente un deleite. Acabo de la ojearlo y industria. es body horror así. Sí, al no, top. no, true, así cabrón. Y la verdad es que emociona bastante porque no ha tenido como adaptaciones que hayan resonado mucho, ¿no? O sea, han sido, si no me equivoco, puras películas live action y a ninguna como que ha tenido, pues, muy buena vista incluso en su país, incluso por sus propios seguidores del propio Junji Ito. Pero aquí ya lo promocionó el propio mangaka, ¿no? En una especie de promocional para Netflix de 3 minutos, en donde pues él lo anuncia muy emocionado, igual porque pues está en buenas manos, o igual porque le pagaron muy buenos yenes. Yo Sea creo como que sea, sí. pues la verdad sí emociona este tipo de Pues igual y ahí producciones. se fue la lanita de Midnight Gospel Para- a hacer Uzumaki. Pues que al final de cuentas pues Netflix está como cancelando diciendo, bueno, me funcionaba, pero no A ver tanto para ser a ver rentable, otro. ¿no? Pero no fuera The Crown, porque ahí sí sueltan 13 Ahí, millones en de efecto, ¿no? dólares. En efecto. Pero bueno, vamos a la siguiente cortinilla de la sección principal de este bonito podcast. Vámonos. ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera. Ay, bueno, amigos y amigas, esta semana se estrenó la película El Hoyo en la Cerca del director Joaquín del Paso. Si ustedes ya vieron la entrevista, sabrán que a mí la película, pues, me agradó en general, ¿no? O sea, me pareció bastante agradable y en general me agrada bastante el estilo de Joaquín del Paso. Apenas lleva 2 películas, pero ya creo que tiene un estilo muy reconocible, muy particular, o sea, poco visto, creo que sobre todo en la cinematografía mexicana. Pero tuvimos la oportunidad de él y yo de ir justo a su premier, ¿no? A la función de premiere. A la función de premier.
Y Denny estaba, pues, bastante decepcionada, ¿no? Diciendo, ¿por qué los Ay, white chickens no utilizan cálmate. calcetín con Crocs? Como me enseñó una marca de ropa que lo hacen hoy en día. Cálmate. No, ¿cuál es como tu opinión, mi querida Denny, acerca de la Ay, justo película? ¿Cómo te gustaría yo te comenzar iba a por ella? aventar la bolita porque te iba a decir, bueno, tú que Ok. platicaste con él, a ver qué onda, Ujú. quería como que introdujeras la película. Pero bueno, para decirles de qué va, ¿no? Este es un campamento de unos niños, pues yo diría que en la pubertad, ¿no? Están Sí. justo en la transición de ser niños a ser adolescentes y los llevan a este campamento de élites, ¿no? En donde Ujú. su colegio privado y que tiene como la intención de formar a estos chavitos y darle continuidad a todos pues sí, ciertos círculos que siguen estando en espacios de poder, ¿no? Ya sea Ujú. empresas o de gobierno. Y de ahí estos chavitos pues están formándose a través de estos discursos y empieza a haber un elemento ahí ominoso a partir de que la cerca que los mantiene alejados de lo bestial que Lo puede ser, exterior, ¿no? ¿no? La otredad. Sí, la otredad, Mm. pues entonces se cuela en ese pequeño campamento y las cosas se empiezan a descontrolar. Ahí es donde diría Ujú. que el descontrol no es tan claro, ¿no? Creo Es que verdad. sube y baja en cuestión del ritmo de la historia, de repente parece que va a despegar y otra vez, ¿no? Se vuelve a sentar y así, hasta que llega a un final que a mí honestamente me recordó muchísimo a Canoa Ujú. y tiene que ver, ¿no? Hay puntos que se comunican y que lo mencionaba en la entrevista del Paso, que moldear mentes a través de una Ujú. ideología, y él menciona separatista, ¿no? Y yo diría que también, bueno, esa separación tiene que ver con el clasismo, tiene que ver con el racismo, tiene que ver con una idea de superioridad, ¿no? Y Sí. de juzgar al otro. Y por eso me Mm. resuena también mucho con Canoa. Hay una figura de autoridad que está guiando a ciertas personas, en el caso de Canoa, a un pueblo entero, ¿no? Para juzgar a un grupo en particular. En este caso es moldear mentes que están en proceso de formación, que están en un proceso de cambio, ¿no? Estos chavitos están en un momento de transición y al mismo tiempo la película les da la oportunidad de que ese momento en el campamento es casi casi como un rito Ujú. de paso, un rito de iniciación, que después de haber estado en ese campamento, no volverán a ver la vida de la misma forma. Sí, es bien interesante esto que mencionas justo de esta adolescencia temprana, ¿no? Y siendo bienvenida, recibida al mundo de los adultos, pero es un mundillo de adultos muy celoso, ¿no? O sea, que incluso dentro de sus discursos, dentro de sus dinámicas, Ujú. son meramente alienadoras, ¿no? O sea, alienantes Sí, en sí, el sí. sentido de que incluso siempre tienen presente, siempre les están como inculcando un miedo, ¿no? Y eso creo Ujú. que puede extrapolar incluso más allá de las propias sectas, ¿no? O sea, de los comportamientos sectarios, que es lo que hacen muy cañón, o sea, por eso como que Sí. identifican a las sectas en ese sentido de, ok, sí, es muy espiritual lo que tú quieras, pero siempre hay un componente hay un terror allá afuera, el no pertenecer a esto es algo terrible, ¿no? Ujú. Pero creo que se puede vivir justamente o se puede extrapolar esa lectura a diferentes sectores, ¿no? O sea, incluso como en el hecho de que, bueno, perteneces a cierto grupo, ¿no? Cierta ideología o hasta cierto trabajo, cierta empresa, ¿no? Te tienes que poner la playera y eso significa odiar al otro, ¿no? Odiar a la competencia, Ujú. odiar al externo. Y creo que esta película lo interesante es cuando pone una atmósfera muy pesada, ¿no? Ajá, O exacto. Creo sea, que en eso se acierta muy bien, acierta muy en sus bien. O atmósferas. Ujú. sea, por ejemplo, eso que decía en la entrevista, ¿no? Bueno, pues es un lugar, el escenario donde grabamos, pues es un cerrito donde se cortan arbolitos de Navidad, ¿no? Y entonces sí está ese sentido, no solamente artificial, sino yo lo siento como una especie de cuento, ¿no? O sea, como un cuento en lo que algo se está rompiendo, ¿no? Se Un está, creepy, ajá, un cuento creepy. un cuento creepy, exacto. Este, Y para eso creo que ayuda muchísimo la fotografía de Alfonso Herrera Ujú, Salcedo, Alfonso de Herrera Salcedo. Salcedo, que Ujú. ganó un premio en el Festival de Venecia. Ayuda muchísimo la fotografía de Herrera para poder hacer esa ambientación que Sí, muy, mencionas. muy, muy particular, muy oscura. Pero creo que en donde empieza a cojear, ¿no? O sea, porque sí fue algo que notamos bien cañón, es en los diálogos, ¿no? O sea,
no sé si sería, oportuno decir que pues este caballero, bueno, este del Paso tiene una construcción de diálogos algo artificial, ¿no? O sea, que acompaña incluso a sus historias desde Maquinaria Panamericana, pero Ahí te cedo completamente la palabra porque no he podido ver Maquinaria Panamericana. es muy interesante porque de repente se siente como una caricatura, ¿no? O sea, como incluso esos diálogos de comedia donde te están explicando la situación porque esa ironía es en sí misma graciosa, pero aquí llega como a niveles ya exagerados a propósito, ¿no? Bueno, o sea, sí se Mm. siente como que está exagerándolo en El hoyo en la cerca ya a demasía. Y como que se empieza a sentir desbalanceado, ¿no? Porque tienes de repente justo momentos donde va construyendo la tensión, pero tienes de repente estos diálogos que entran al componente, ¿no? Ujú. Y algo por ahí choca. Y después tienes escenas muy, muy interesantes, sobre todo donde todo está sugerido, ¿no? O sea, Ajá, donde exacto. la acción no ocurre, ¿no? O sea, En frente a, pantalla. a- a la Ujú. pantalla, frente a la cara de los espectadores. Pero luego tienes otras situaciones en donde ya creo que están, o bueno, yo las sentí, no sé, a tu parecer, yo las sentí de más, ¿no? O sea, no, para mí no era necesario, incluso cierta forma de presentar las acciones de los personajes. Creo que ya la Ya. sugerencia que llevaba era suficiente. A mí eso de que mencionas de la sugerencia me parece muy acertado porque creo que es una de la virtud de esta película de Del Paso, que sabe poner la cámara en Ujú, lugares que le benefician para poner un montaje interno o para poder hacer más tenso el asunto, justo porque no estás viendo todo, ¿no? ujú, Eso fue de las cosas que yo más disfruté y en donde, pues sí, ¿no? Como mencionas, ahí pues, donde medio se tropieza, yo creo que es más en este ritmo, ¿no? En sí. donde sube, vuelve a bajar, y luego, ahora sí, ¿no? Hacia su tercer acto es donde definitivamente ya no te suelta, ¿no? Pero sí creo que hay ciertos momentos en los que a lo mejor esa combinación de diálogos completamente bueno, pensados desde el guión, Ujú, y lo que se exploró con los actores, digo, con los chavitos en la interpretación, ujú. pues eso hizo que a lo mejor algunos se sintieran desfasados porque otros pues están enteramente hechos desde el momento y otros están tan pensados que pues a lo mejor ahí brincaba alguna cosa. Sí, 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 ahí como que el desbalance de repente se hace un tanto vigente. Pero creo que algo que yo le rescato bastante son los personajes, ¿no? O sea, mm, me parece que cada uno, de hecho, son sumamente interesantes, ¿no? O sea, creo que podrían incluso tener cada uno su propia subtrama, ¿no? Ujú, Pero creo que conjuntos funcionan para la sátira política o la sátira social que está haciendo, el thriller social que está armando. ujú. Pero a veces también siento que, por lo mismo, algunos se sienten un poco encimados. O sea, llegan a no tener su tiempo necesario en pantalla. O sea, son Para muchos terminar, niños, ¿no? En sí, ese sí, lugar sí, son esos muchos niños. también, ¿no? Tienen muchos temas ahí Ujú. que están, algunos toman más tiempo en pantalla que otros y eso termina por también hacerse un nudo. Sí, sí, sí. O sea, por ahí explora el tema de la homosexualidad, ¿no? O sea, el despertar sexual, ¿no? Diría más El eso. despertar Ujú. sexual de un par de niños. Y aquí lo que me llama la atención es que la película le da cierto tiempo en pantalla al hecho de poner este discurso conservador, ¿no? Tan peculiar de la élite mexicana, en castigar la homosexualidad, pero no directamente por su homosexualidad o bueno, el despertar sexual. Es que sí me parece como muy particular que haya sido un chico el regañado, ¿no? Uno solo, en Uno vez solo, cuando ¿no? eran, sí. Dos. Y haya sido, porque es como el que más se había mantenido, ¿no? En la historia, o sea, se había mantenido más firme a sus, pues a sus ideas, ¿no? A su sentir, sin ocultar nada. Y de repente lo empiezan a regañar por algo que no, como que implícitamente por ahí le están diciendo que se tiene que poner en rectitud, ¿no? Que tiene que regresar al camino, ¿no? Que no se puede estar desviando sin decirle necesariamente, oye, es que no está bien que andes ahí de jotolón, ¿no? Bueno, eso es cierto. Creo que la película también pone de manifiesto a partir de este discurso con el cual crían o educan más bien a Ujú, ujú. a estos niños, pues tiene que ver con si tú eres superior, no puedes demostrar ningún tipo de debilidad, Sí. ¿no? Y parte de eso, el que tú te veas vulnerable buscando a una pareja, pues es como de, no,
ahí tienes tache, ¿no? Y pues por eso también es un elemento para castigarlo, ¿no? A este chavito. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a otro? Que sé que no está en cartelera, sé que ahorita, bueno, está El hoyo en la cerca, échele un ojo, búsquenlo en los cines, pero también hubo un estreno durante estos últimos días en plataforma que fue como muy esperado y se ha hablado bastante Sí, y sí. se conecta de una manera que no creerías con El hoyo en la cerca. Ok, ¿cómo? A ver, es que esa yo no la he visto, así Porque que... la música que hacen en El hoyo en la cerca la hizo Kyle Dixon y Michael Stein, que igual si Ok. no les dice nada estos nombres, bueno, pues ellos hicieron el tema principal de Stranger Things. Exactamente. Ok. Y de ella, esta cuarta temporada, vamos a hablar un poquitín. Creo que, y bueno, agradezco, la verdad, de entrada, agradezco a las personas que votaron rápidamente ahí en mi Instagram para decirme, sí, vela. Porque yo no estaba muy interesada en verla y dije, pues, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y fue muy grata. Fue muy grato el haberle dado la oportunidad de Stranger Things temporada 4, porque sí creo que hasta el momento ha sido su mejor temporada. O sea, tú sí habías visto desde el inicio hasta el fin de la tercera. Sí. En la primera dije, ok, está buena onda. La segunda empieza a decaer. La tercera ya es como, no, allá me estaba dando mucha flojera todo Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo aguantaste? ¿Cómo aguantaste ese paso de temporada? O sea, creo que la tercera temporada sí decae muchísimo por todo este tema de pues el romance ahí adolescente, demasiada conspiración contra los rusos y eso ya era como mucha flojera. Otra vez el discurso de la Guerra Fría, ¿no? Y acá creo que nostalgia de eso. ya no hay necesidad de la nostalgia, pero acá creo que dan un salto. Si ya habían explorado constantemente en las otras temporadas a las películas de acción, las películas de ciencia ficción, incluso las películas adolescentes de los 80, pues era momento de que le hicieran justicia al terror de los 80, ¿no? Y se nota muy fuerte todas las influencias que tuvieron. Y creo que es una serie que también por eso mantiene su fuerte. Está hecha por dos cinéfilos, o sea, está hecha por dos personas que se aventaron todas las películas que pudieron encontrar y que son claramente seguidores de un cine como el de Spielberg, de historias como las de Stephen King. Son dos fanáticos de estas figuras y se traspasa a la creación de todo Stranger Things. Se notan las influencias, ¿no? De Por supuesto, creo que a veces creadores. raya en lo obvio, pero creo que también, y por ahí lo escuché en una entrevista y me pareció muy acertado, que le decían, ¿por qué? ¿Por qué esta fascinación por los 80? ¿Que estaba más bueno todo lo que se hacía en los 80s o por qué, no? Y Matt, me parece que es Matt, el que mencionaba, el de los hermanos Duffer. Porque vende mucho. Bueno, esa podría ser la respuesta más directa. Pero Ok, decía que le parecía que en ese entonces las historias iban en función de combinar lo ordinario con lo extraordinario. Ok. Lo cotidiano con sucesos extraordinarios, lo cotidiano en personajes que son chavitos, que se parecen a ti, que son personas comunes y que de repente les sucede algo extraordinario. Y eso un poco un poco con lo que platicábamos la semana pasada sobre la espectacularidad, permite que personas que son del día a día, como adolescentes, se enfrenten a algo que es espectacular. Pero es que además son arquetipos de adolescentes, ¿no? Arquetipos que creo que de adolescentes, justamente claro, también. En los 80s, muchas películas de terror incluso, cuando los adolescentes son protagonistas, siempre está como el chico rudo, ¿no? La chica porrista, el jugador de fútbol americano, ¿no? Sí, creo y que no aquí han cambiado. Aquí los vuelven a retomar, ¿no? Sí. Bueno, además de eso, quiero sí hacer mucho, recalcar mucho lo del género de terror, porque eso sí, desde mi punto de vista, le dio la oportunidad de explorar cosas que se habían dejado de lado, que habían hecho, por ejemplo, en la tercera temporada con estos monstruos gigantescos. Creo que se estaban yendo más todavía hacia afuera, ¿no? Explorar todo lo que puede ser grandote, ¿no? Y terminaba por ser una tercera temporada de yo te grito, tú me gritas y con eso te espanto y con eso voy a matar al monstruo. O sea, terminaba por ser todo tan estruendoso que no había carnita. Y acá, al tener un villano que
Obviamente nos remite muchísimo a Freddy Krueger, fue una de sus influencias. También Ujú. está por ahí Amityville, también está por Ok. ahí Hellraiser, también está por ahí, bueno, ya sé que no es ochentera, pero se acerca bastante, no fue a los principios de los 90, El silencio de los inocentes, Ujú. retoma Carrie, que ya lo había hecho en otras temporadas, pero regresa con más fuerza. Y una de las cosas que le permitía este tipo de villano es hacerlo más consciente, tener Ujú. un back para ese villano, mientras que en las otras temporadas pues es una cosa ahí amorfa, ¿no? Algo que no plantea más que un enemigo a vencer, ¿no? Un monstruote a vencer, pero Ujú. no un trasfondo de ese monstruo. Y ese monstruo terminaba siendo pues todo lo que tenía que ver con la conspiración y demás. Pero acá, una de las cosas que también ya a nivel producción me parecieron bastante acertadas es que este personaje de Vecna está hecho casi en su 90% por efectos prácticos. Ah, o sea, Algo retoman, o sea, ya se alejan del CGI. exacto. Y es algo que lo intentaron hacer desde la primera temporada. Ellos mencionan que con estas escenas de Will tratando de conectarse Ujú. con la realidad a través de la pared, muy De las lucecitas y todo eso. referencia de Pesadilla en la calle del infierno, como le ponen en español, de cuando Freddy Krueger está por atacar a esta chica desde una pared sobre la cama. Bueno, trataron de imitar eso porque esa pared fue hecha de látex y demás. Ujú. Trataron de imitar eso, pero no le salió, ¿no? Y entonces tuvieron que Salió recurrir rarón. al CGI. Y acá dijeron, ¿saben qué? El que no nos metamos con estos monstruotes nos permiten hacer un personaje más contenido, más emotivo y que terminó por ser alguien en el set, ¿no? Y eso pues le llevó a usar prostéticos y a que también las interpretaciones, y lo han dicho por muchos lados, cuando el actor, la actriz tiene algo en pantalla, algo enfrente a lo que reaccionar, pues justo las interpretaciones son muchísimo mejores. O sea, me llama la atención porque justo como que ya a nadie le importaba Stranger Things, ¿no? O sea, yo recuerdo que era como lo más irrelevante de lo Pues no sé si irrelevante. irrelevante, pero sí ya no había causado el furor que en su Exacto. momento, ¿no? Y se estrena la temporada 4 y otra vez, o sea, me siento como cuando estaba iniciando la La- universidad, o sea, Cuando empezó cuando todo. empezó todo, ¿no? Y sí, justo hasta Gerardo, ¿no? Ha comentado de la serie. Diana, ¿no? También le aplaudió de la cuarta temporada algunas escenas de algún capítulo. Sí, que hay que mencionar que ese capítulo 4 que ha resonado muchísimo lo dirigió Sean Levy. Ahí Ujú. está el gran cameo de Robert Englund. Y que también creo que uno de los elementos que me parece interesante es que se fue todo muchísimo más a lo psicológico. La amenaza tiene que ver con cuando estás deprimido, ¿no? Ok. Meterte contigo Ujú. mismo y que eso solamente te pueda sacar la música, que también, ¿no? Todo lo que habían utilizado de la música para esta nostalgia ochentera, Sí, sí, sí. acá la retoman, por supuesto, es su sello, pero a niveles narrativos. Y a eso me gustó mucho, ¿no? O sea, Eso ya es mejor que sencillamente, esta canción, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la exactamente. canción? Ya solo Cántala te con acuerdas de. nosotros, ¿no? Ajá. Exacto. Creo que por Ya la eso está también integrando. su guión es muchísimo más cohesionado y tiene que ver con que el estudio, digo, bueno, el estudio, ya estoy diciendo que Netflix es un estudio, pero pues sí, En Netflix parte. les dijo, es que ya tienen que ir cerrando, ¿no? Esta Ujú. temporada, más que plantear preguntas, tiene que plantear Ya respuestas respuestas. Bueno, para sí. ir cerrando, así como nosotros tenemos que ir cerrando, porque si no, acá nos quedamos otro rato. En efecto. Bueno, pues ahora vamos a la sección que ha sido, creo que bastante exitosa en esta temporada. La sección de análisis. Corre, cortinilla. Uf, estos análisis no los hacen ni en IMCINE. Uf, así es. Estos análisis los tienen que ver sí o sí, amigos y amigas. Bueno, esta semana la verdad es que estuvimos rompiéndonos mucho la cabeza sobre de qué íbamos a mencionar, porque no Sí. relacionábamos como los temas que nos interesaban o que teníamos planeado hablar en algún momento para con estas películas, ¿no? O sea, no había forma donde conectarlas. Sin embargo, ya ahorita en esta conversación me doy cuenta que sí, existe un modo, ¿saben? A ver. Y es justamente esta parte que tiene el hoyo en la cerca con este miedo a lo externo, ¿no? O sea, este miedo a lo que no pertenece a este lugar, pero desde una posición un poco autoritaria, diría yo.
de la élite, de alguna manera. Ujú. Y es que vamos a hablar, ahora sí, somos el TV y Notas del cine mexicano. Bueno, ahora TV y Notas del cine internacional, de hecho. Un episodio oscuro y poco mencionado de Hollywood, ¿no? O sea, de las columnas del gossip, ¿no? De las columnas del cotilleo, tía. El cotilleo. O del chismecito. Y vamos a hablar de dos de sus figuras más influyentes que incluso han sido referenciadas en Varias varias películas. películas, ¿sí? Ujú, ujú. Estas condenadas doñas chismosas. Es Lowell Parson y Eda Hopper, ¿no? Este par de... Híjole, mira, le voy a poner Columnistas, podrías columnistas, decirle, ¿no? para no entrar en... periodista sería, bueno, No, con comillas, ¿no? columnistas. Columnistas. Bueno, este par de señoras chismosas se convirtieron en... O sea, cuidando tanto de si digo columnistas, digo, no, señoras chismosas. Señoras chismosas. No, yo lo decía porque incluso como a varios periodistas les molesta, ¿no? Que se les diga a los periodistas de farándula, ¿no? O de los columnistas, periodistas mismos, ¿no? O sea, estos Ujú. redactores del chisme. Y es por ciertas, no por payasos, bueno, sí, en gran medida pues, por bien pinches mamones, ¿no? Que son, pero en otra parte es también porque tienen una forma de trabajar muy poco ética, ¿no? Sí, Y exacto. es heredada. Ahí es donde viene el asunto. Es heredada principalmente incluso de Parsons y Hopper, quienes fueron como una especie de pioneras, ¿no? Principalmente Parsons, quien desde antes de la crisis del 29 en Hollywood, Ujú. ella pues ya trabajaba en el periodismo cinematográfico, por así decirlo, en aquel entonces, pero se dedicaba mucho no solamente a replicar lo que es las pautas publicitarias que le daban los grandes estudios, sino que ella introdujo un elemento que puso de cabeza el sistema, ¿no? Que fue el utilizar la información como moneda de cambio, ¿no? Sí. Esta Lola Parsons tenía la característica, pues, que era amiga de farmacéuticos, era amiga de peluqueros de Los Ángeles, y también que su segundo marido fue un famoso doctor, ¿no? Con el que iban las personas a no solamente tratarse de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Aquellos que Ujú. tenían pues un chingo de dinero, que eran los artistas, evidentemente, así como incluso abortos. Pero lo que se te está Ujú, olvidando es que también tenía una conexión súper importante con William Randall Hearst, que ujú, él, la verdad, la logró posicionar de alguna forma. Al principio, cooptó el periódico en donde ella estaba, luego lo compró ujú. y entonces ya fue como de, bueno, pues tú vas a ser mi aliada, ¿no? Se convierten estas figuras en aliadas de figuras importantes. En su caso, con Hopper, sucedió con Ya cuando la... entra Hedda Hopper, ¿no? Exactamente. Era Pero bueno, actriz. continúenle, No, o continúenle. sea, justo Hedda Hopper era actriz, no le va bien, ¿no? Como actriz. Pero tenía varios amigos, ¿no? Entre ellos, justamente el director de la Metro Goldwyn Mayer en aquel entonces, quien la ayuda a posicionarse como columnista en el periódico de Los Ángeles mismos, ¿no? Los Angeles Times. Entonces, fue como un golpe bien cañón, incluso para la propia Loella Parsons, porque pues ella que llevaba ya varios años, ¿no? Pues trabajando esta carrera, ¿no? Por así decirlo, pues llega una chavala, ¿no? De la nada y pues ya tiene como el mismo nivel que ella, ¿no? Pero también fue puesto justo con esta estrategia de decir, bueno, pues necesitamos a alguien que nos convenga, ¿no? Alguien que le haga contrapeso a la Exacto. propia Parsons, porque sí, pioneras, sí, disruptivas de alguna forma de Hollywood, porque se consideraron reinas del terror, pero muy alienadas al poder, ¿no? O sea, a Por señores supuesto. poderosos. O sea, no podríamos como verlas de alguna especie de íconos, iconoclastas, feministas o algo así, porque realmente eran señoras conservadoras muy canijas, ¿no? Sí, sí, sí. Temidas no solamente porque utilizaban las intimidades de los artistas para sacar exclusivas, decir, oye, pues si no me das exclusiva de tal película, de lo que tú quieras, de tal nota que quiero sacar, pues les digo que tu actriz de la próxima película que vas a tener está embarazada, ¿no? Hubo un incidente de adulterio y lo voy a dar a conocer, ¿no? A mí estos elementos como de chantajes y todo el chisme, más bien lo que me impresiona es que, bueno, de alguna forma continúa, pero también que hace que
que moldee nuevamente, regresando un poco a lo que hablábamos con Del Paso, moldean la opinión de todas las demás personas, que al final de cuentas son quienes van a ver las películas, ¿no? Entonces, sí había una intención de, ok, si yo voy y te digo que esta persona no, pues hay que darle tache, no van a su película, ¿no? O sea, sí se establecen como figuras de opinión que sí critican, pero al mismo tiempo levantaban o tiraban una película. Exacto. Que eso es lo que a mí me parece todavía más grave. Y tiran o no una película, especialmente las estadounidenses, por todo lo que hemos hablado de están basados en el sistema del Star System. No es la película sobre tal temática, no es la película sobre tal director, a veces sí, ¿no? Pero luego los directores y las directoras se vuelven Star System, pero principalmente en esos años el interés era por las estrellas, ¿no? Por estas personas. Y por ahí alcancé a leer que este consumo o este culto a los famosos tiene que ver con verlos en estos formatos gigantescos a través del primer plano. Sí, claro. Es la oportunidad de estar más cerca de estas personas, ¿no? Que son... De apreciar su exacto, belleza. de que están... que los alcanzas a ver pese a la distancia, lo más cercano que puedes en ese momento, ¿no? A diferencia, ese culto a los famosos ya existía con otros espectáculos, ¿no? Por ejemplo, el teatro, pero el teatro establece una distancia, por lo menos visual. Sí, claro. Quizá no en términos de estar viendo a esa persona en el mismo momento que estás tú, pero sí en términos visuales. Está tan lejos de ti que tal vez ya no hay una conexión tan directa, lo que sí vino a traer el primer plano, ¿no? Que le daba la posibilidad a estos rostros de que yo los conozca, de que yo sepa quiénes son, y entonces un tipo de periodismo como el que hacía Parsons o el que hacía Hopper o el que sigue haciéndose ahora, me permite decir, claro, yo voy a ver la película de tal artista, yo voy a ir a ver la más que el película título de... es Sí. la celebridad, ¿no? Que Es la voy la a ver en la celebridad. pantalla. Y es o sea, se plantea no solamente de una forma poderosa porque los medios de comunicación no tenían todavía más peso, todavía no llegaba la televisión y se hacía mucho caso a la prensa escrita, así como incluso al radio, ¿no? Sí, En por la radio. supuesto. Y estas dos señoras, de hecho, justo ahí tenían mucho poder, ¿no? O sea, eran, pues, por eso les decían dos reinas, ¿no? De hecho, se empoderaban bastante de esta idea de que le daban miedo a otros artistas, a directores, Sí. por el hecho de que los tenían a su merced de alguna forma, ¿no? Y no solamente es porque, es que a la cultura gringa le gusta el chisme, ¿no? En aquel entonces. Tiene también mucho que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que cómo termina, pues, con el miedo de la guerra nuclear entre Rusia, entre la Unión Soviética y el bloque capitalista. Y entonces entra el macartismo, ¿no? El temido macartismo, donde todos están persiguiendo como unos auténticos lunáticos. Y obviamente estas señoras, pues, son como una de las grandes... ¿cómo sería? Escritoras de la lista negra, grandes aportadoras de la lista negra, que no solamente ponían en la mira de la sospecha a artistas, sino incluso podían y llevaron a la cárcel, ¿no? Como fue al director de Trumbo. Pero para eso, para poder ahondar un poquito más en ello, lo vamos a hacer en una segunda parte de este bonito análisis que, como ya saben, lo pueden ver en nuestra gustada sección de miembros, ¿no? Exclusivo, para que se hagan miembros por solo 20 pesitos al mes. Por nuestra parte, ¿quieres decir algo más antes de mandar a miembros? Sí, pues para cerrar un poquito todo este análisis y por qué quisimos abordar a estas dos figuras, no solamente por el chismecito, sino más bien porque es un tipo de periodismo sumamente agresivo, sensacionalista, que continúa, que sigue moldeando, que sigue haciendo, sigue recayendo en qué se ve y qué no se ve, y que sigue teniendo peso en su momento más claro que ahora, pero porque estamos en una sociedad que todavía le da mucho peso a ser conservadora, principalmente en los sí. Estados Unidos, ¿no? Hay una doble moral muy fuerte en la que estas mujeres enjuiciaban sin más, ¿no? Tiraban carreras, levantaban otras, y pues ellas tampoco eran unas blancas palomas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde
te das cuenta de cómo hay un entramado mucho más grande, y lo hemos hablado miles de veces acá, hay un entramado mucho más grande para que estas producciones se vean o no se vean, ¿no? Y no tiene que ver solamente con la historia, la producción en general, sino con todos estos otros elementos que lo vuelven justo una industria, lo vuelven un negocio. Bueno, vamos a la siguiente cortinilla. Recomendaciones caladas, recomendaciones garantizadas. Ahora ha llegado la gustada sección de recomendaciones, amigos y amigas, y el día de hoy les quiero recomendar una película muy, muy divertida, la cual hablé hace rato en la sección de miembros, que por eso les digo, deberían de unirse a miembros. Dios, tienen muchos beneficios. Vengan de Bueno, este lado. vengan de este lado, se la van a pasar muy bien. Hail César de los hermanos Coen. Híjole, qué buena película, ¿eh? Qué película. O sea, los hermanos Coen. A mí me gustan mucho los hermanos Coen. Es una Y esa maravilla. no la he visto, así que voy a hacerle caso a tu recomendación. Vela. La verdad es que la estuve buscando a ver si la encontraba en alguna plataforma de streaming de suscripción, pero solamente está por Video On Demand en Amazon y en YouTube. Pero la neta está como en una cosa de 20 pesos, o sea, no es tanto, o sea, vale la pena. Obviamente yo les voy a recomendar en sitios legales, no les voy a decir que la busquen en Cuevana como Ave César, porque eso sería algo poco ético, ¿no? Como la misma Hopper. No, sin duda alguna tiene una de las participaciones más divertidas. Bueno, creo que a mí el personaje con el que más me estuve cagando de la risa y se me quedó grabado en la memoria es el propio George Clooney, ¿no? George Clooney justo sale como un actor que está interpretando a César y es sumamente imbécil, ¿no? Es un actor estupidísimo y me encanta porque llega un momento en donde lo están, bueno, ¿para qué les digo, no? O sea, Sí. ustedes véanlo, tiene por ahí mucha ironización de la Ok. época del Hollywood, ¿no? De aquellos años de la misma Hopper y Parsons. Tú, mi querida Deni, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy? Pues es cuando está comenzando estos años de la época dorada de Hollywood, pero no es una película de Hollywood, es la primera película sonora que hizo Fritz Lang. Ok. Y es M, el vampiro de Düsseldorf. Oh, peliculón. Ahora que estábamos hablando un poco de figuras extrañas que atacan a adolescentes, a pequeños, bueno, Claro, pues claro. se me vino a la mente este peliculón. Sí. Y que no los engañe el título, no van a encontrar vampiros, no va a estar Drácula, no van a estar vampiros brillosos, Va a haber no, muchas M's. no va a haber nada de eso, pero sí se van a encontrar con un Peter Lorre, que qué cosa, qué actuación. Es su Sí. primera actuación cinematográfica, de ahí para el real, de ahí trabajó con Alfred Hitchcock, pero yo también quería retomar mucho esta película. Bueno, se trata de un personaje que ataca a niños, ¿no? En el poblado de Düsseldorf, y todo tiene que ver con la búsqueda y la cacería de este criminal. Pero creo que no se va solamente por lo sensacionalista que puede ser, ¿no? Un tema de este estilo, sino también entrarle a la colectividad, ¿no? Como la misma sociedad está en búsqueda de este Sí. personaje, y además la entraña de este personaje. No pierdan detalle de la actuación de Peter Lorre, porque le da esa tridimensionalidad a su papel. Y por el otro lado, también un poco porque con Stranger Things han estado todo el tiempo, ¿cómo que no conocías la canción de Running Up the Hill, bla, 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 y que la estás conociendo hasta ahorita? Y es como Melómanos mamadores. sí, pues qué importa, ¿no? Hay veces que ciertas canciones después de muchos años se retoman y terminan siendo un gran, un acierto para esa nueva producción. Y sucedió también acá. Es un elemento sumamente importante para la película, el sonido, ya verán por qué, caracteriza a este personaje. Si creían que Tiburón lo había hecho primero, no, señores y señoras, lo hizo primero Sí. Fritz Lang con M. Y este personaje está tarareando una melodía que se hizo en 1876. ¿No? Y que tiene que ver con una persecución, que tiene que ver con estar escapando. Entonces, todo se conecta, así que no sean quisquillosos, denle una oportunidad a M, el vampiro de Düsseldorf. Chequen cómo utilizó magistralmente el sonido.
Fritz Lang en su primera película sonora. ¿Dónde se puede ver? En la red, queridos amigos y amigas, en la red no está en un espacio en específico. Hoy nos pero valió no, a las plataformas de pero streaming. no es difícil encontrarla. Digo, y si no la tiene una de estas plataformas, no por eso se la pierdan. Es una gran película. Véanla. También hay una discusión ahí sobre la ética, ¿no? Por supuesto. En ¿Quién el ejerce, condenar, ¿no? ¿quién ejerce la ley? ¿no? Sí, ¿La está gente padre, o está no? muy padre. Pero bueno, amigos y amigas, vamos a la cortinilla de Super Chats. Venga. Tu apoyo hace posible este espacio. Productores del podcast. Bueno, en esta ocasión no tuvimos tantos superchats, pero sí hubo 2 personas que se hicieron miembros. Muchísimas Yay. gracias. Eso significa que vas a poder ver lo que estuvimos platicando hace rato de Hail César. En efecto. Y es Alfredo Cortés, que se hizo miembro por 6 meses. O sea que en diciembre tienes que volver a renovar, querido Alfredo. Así es. Bueno, no se te olvide. No se te Prográmalo. Y también se hizo miembro Matías Escalante. Bienvenido, Matías. Muchísimas gracias por estar de este lado de la cerca. Alfredo comparte su comentario de me está gustando este formato. Saludos claro. a todos. Que bueno, la verdad es que nos estamos como esforzando para que quede bien Mucho, ricolino. de verdad, mucho. Nos estamos esforzando mucho porque todos estos temas, bueno, los estamos planeando y demás, pero tampoco somos así como que, sí, por supuesto, me lo sé completo, ¿no? Sí nos metemos a investigar, en esa semana andamos ahí buscando y tratamos de que todo de alguna forma se conecte, ¿no? Las recomendaciones, la película del estreno y demás. Perfecto. Entonces, qué bueno que les está gustando este Nos formato. desvelamos hasta las 4:30 de la mañana. Créanme ¿sí, no? que sí. Ahora, Matías Escalantes dejó el mensajito de ¿han visto cine de Mia Hansen-Løve? ¿Qué opinan? La verdad es que quería buscarla, pero sí tuve como una semana muy cargada. No sé si tú has visto. No, te fallamos, mi querido Matías. Me lo quedo de tarea para la siguiente semana. Me Va, parece late. que Diana sí, y ella sí quería decir algo, Sí. pero bueno, le mandamos un saludote, esperamos La vida da vueltas. Exactamente, que todo bien con la salud. Pero sí, lo voy a revisar, Matías. Pero igual, ¿no? Ahí escríbenos ahorita en comentarios, en chats, ¿por qué nos la recomiendas? ¿O cuál es? Ajá, ¿con cuál iniciar en su Dinos, filmografía, ¿no? Si en especial te atrapó una película. Estaría bueno. ¿Quieres leer el de Azuquita Pam? Sí, por Va. supuesto, mi querida Suquita, muchísimas gracias por esos 100 pesotes de Superchat. Y dice, hola a todos, excelente podcast, chicos. Ay, muchas gracias, Azuquita. Ya me Yay. dijo que ella nos escucha mientras está en su desayuno de los sábados. Entonces, buen provecho, Provechito, Azuquita. provechito. Y pide que saquen el especial del mes de orgullo. Estaría bien bueno, estaría muy, muy bueno. Pues no sé si hacer una listita de películas favoritas o algún tema en Yo especial. creo que lo vamos a hablar, sobre todo porque Diana había También lo había propuesto, Ajá, ¿no? lo había confeccionado el año pasado. Ujú. Quedó uno muy, muy interesante, un especial. Entonces, yo creo que sí, vamos a hablarlo para que salga uno chido, ¿no? O sea, Sí, es una con buena calidad, propuesta. con calidad Zoom. No, y ¿saben qué? Pues aprovechen, momento de super chat, déjenos sus recomendaciones o déjenos también sus propuestas, ¿no? De qué temas les gustaría estar escuchando en los análisis o algo de cartelera, ¿no? Nosotros tratamos de elegir la cartelera que en ese momento nos parece adecuada, pero igual en una de esas ustedes tienen una propuesta y queremos leerlas y leerlos de verdad. por Simón, favor. Simón. Bueno, nos llegó un super thanks. Gracias. Por 10 pen. Ok. Nos comenta. Estupendo análisis sobre el blockbuster. La sección está genial. Felicitaciones. Yay. Gracias también por las recomendaciones. Pude revisar algunas como The Wolfpack. El final me pareció muy emotivo y también pude ver Genial. Shiva Baby. Divertida y angustiante a la vez. Recién he comenzado a ver JoJo's y la verdad que fue una agradable sorpresa. La estoy disfrutando mucho. Saludos y un abrazo. Qué bueno. A ver, tú di algo Ay, sobre qué estas chido. recomendaciones. ¿Cómo se llama? No me pasaron el nombre. Ese fue como el gran detallazo. Pero ahorita nos lo llega, es que el señor productor. Señor productor, Me pasó el le comentario, pedimos pero no. el nombre de nuestro querido o querida. Por favor. Nuestro Sí, querido, o queride. querido.
Bueno, de entrada, Mm, gracias, de verdad, gracias por ese entusiasmo con el que están recibiendo el análisis. De verdad, parecemos aquí grabadora, pero nos estamos esforzando lo más que podemos sí, totalmente. para traerles esta información. Y qué bueno que la están disfrutando. Y también qué bueno que le hacen caso a nuestras recomendaciones, Sí, ¿no? ¿eh? Aunque parece que es como de, ay, voy a recomendar algo que ya vi. No, pero también como que te metes a investigar de esa película o de ese documental, de algo, Mm, ¿no? Para decir más allá de, ah, está bien buena, véanla. No, sí. pues sí, tratamos de... Es que bueno que te gustó Wolfpack. Es muy cierto, al final es sumamente emotivo. Que tu careta así de, sí, es muy emotivo. No, es que No, sí, 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 sí está lo muy es. chido. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es la siguiente que estaba? Shiba Baby y Shiba Baby. Yoyos. Fíjate que yo con Shiba Baby tuve ahí como dos que tres, no sé, como que no soy tan Roces. fan de Me de cagas ese tipo película, ya, de, dilo, no, te es que cagas no de... soy tan fan de ese tipo de películas en donde la comedia es sumamente muy a la Woody Allen, ¿no? Te Ok, están hable y sí, sí, hable sí. y hable y hable, es Sí, como como que de, oh, qué maravilloso, qué ahí es lindo. donde empiezo como, pero sí, creo Pero tiene lo que suyito, ¿no? tiene lo La suyito, neta, sí, sí. definitivamente. Y se llama Arnold Luna. Y qué bueno que estás viendo JoJo's. La verdad, no la dejes de ver. O sea, si apenas empezaste con el primer arco de Phantom Blood, híjole, lo que te espera es oro molido. Sinceramente, JoJo's es una obra maestra japonesa que, híjole, no, la verdad es que si no la han visto, también la recomiendo, ¿no? Véala, Aprovecha esta nuevamente, oportunidad. otra Sí, recomendación. otra recomendación de nuevo. Muchas gracias, Ok. Arnold Luna, por tu Muchas super duper chat. gracias, Arnold. Y bueno, con esto nos despedimos. La Ujú. verdad es que ha sido un podcast bastante agradable, aunque se extraña la presencia de nuestra querida Diana. Eh, Estaba Yoda en su que representación. por cierto, a ella le gustó el hoyo en acerca, si no me equivoco, hizo un tweet que retomé más o Ah, menos y que le iba a citar a ella, diciendo que ella menciona sobre la atmósfera del terror. Porque sí, es uno de los elementos muy destacables que nos menciona nuestra querida Diana. Pero, en fin, ¿algo que te gustaría decir antes de despedirnos, mi querida Denis Sensei? pues nuevamente, gracias. Déjenos sus superchats, escríbanos. De verdad que nos gusta mucho leerlos, saber que están recibiendo esto. Sus comentarios sobre lo que estamos platicando, de lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí está, ese espacio es de ustedes. Además de que obviamente nos ayuda muchísimo, pero también es el espacio en el que podemos leerlos. Y eso está padre. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, les mandamos un abrazo hasta donde estén. Cuídense.